Yo mismo no sé exactamente qué. Son bocetos de las ilustraciones que hice para la aventura de México. Viejos amores, viejos intentos, autorretrato. Bien pocos. Esto es cuando estaba estudiando el caracol del museo. Este es cuando era jovencito. Desde niño mi entretenimiento solitario era dibujar y dibujar. Con mi padrastro, él era pintor, él fue el que me dio por primera vez pinceles y colores. Y dijo, bueno, pues si dibujas, pues ponte a pintar. Y mi mamá se casó nuevamente, segundas nupcias, con un español refugiado, llegado en el 39, 40. Ya se había separado mi papá de nosotros. Y este hombre era un hombre de muchos talentos. Él era pintor, él dibujaba, hacía ilustración y era escenógrafo de cine. Entonces entró al cine mexicano como escenógrafo y él me animó y me llevó y que me inscribí en la Academia Cinematográfica, que tendría yo entonces 16 años. Es que aprendí muchas cosas, ¿no? De iluminación sobre todo, de los afores, la escenografía que se hacía y todo esto, pues todo eso lo fui asimilando. La familia decía que iba yo a ser arquitecto y eso se me grabó mucho, yo creo, porque llegué a ser arquitecto. Pero no pensaba mucho en el futuro entonces. Yo siempre fui y sigo siendo muy desordenado, muy distraído. Era yo extremadamente tímido, enfermizamente tímido. Todo me eludía, yo el trato con la gente, me andaba yo por los rincones, los maestros a fuerza me querían meter a la bola, y todo esto de la gimnasia y los deportes y la disciplina y todo eso pues no era para mí, ¿no? Me sentía incómodo. Pagaba mucho yo por la ciudad, me interesaba mucho conocerla. La recorría, iba viendo edificio por edificio, todos los edificios coloniales, entraba en ellos, salía, subía, bajaba, y iba ampliando mi radio de acción, conociendo cada vez más ampliamente la ciudad con mucho interés. Entré a arquitectura. Y en arquitectura me volví a sentir muy incómodo, terminando el tercer año. Pero ya con la decisión de que yo iba a hacer mi arquitectura, no la que me estaban enseñando, inculcando en la escuela, y que entonces para eso debía yo conocer, así como llegué a conocer la ciudad, conocer bien México y a su gente, y los problemas de la gente y los problemas del país, todo esto, y lo que tengo que hacer es estudiar antropología. Para llegar a la Escuela de Arquitectura pasaba yo todos los días frente al museo, el viejo Museo Nacional. Cuando podía me colaba, me metía, y por lo menos veía yo todos los días la Piedra del Sol al fondo, que se dominaba desde la calle muy bien.
Entonces me inscribí y seleccioné mis materias y todo esto y dije, y la carrera, dije, bueno, pues lo más cercano a la arquitectura es la arqueología, pues arqueología. Y me sentí muy a gusto. Fui a hacer prácticas de campo a Palenque, precisamente en el año 1954. Y estaba el arqueólogo Rus, Alberto Rus. Hacía apenas un año y medio había encontrado la cámara de Palenque, la que ahora sabemos que es el rey Pacal, el que está enterrado en ese lugar. Y como tenía yo estudios de arquitectura, esto le pareció muy bien a Rus, por eso me aceptó. Ya se había limpiado todo esto. Entonces sí, con Eduardo Contreras, que era este arqueólogo topógrafo, se hizo un levantamiento muy cuidadoso. Y llegar a Palenque no era bien pesado, ¿no? Estaba metido allá en la selva. Entonces muy poca gente hacía el viaje hasta Palenque para ver estas maravillas. Entonces fue que dijo Covarrubias, lanzó la idea de hacer la réplica de la cámara, que es esta. Y el museo tenía entonces un maestro moldeador de muy alta escuela, había estudiado en San Carlos, todo esto, que hacía las réplicas de todas las piezas que se querían copiar. Entonces él viajó en aquella época también con su cargamento de yeso, un yeso de una calidad especial, todo esto, con su madera, con su yeso, con sus ayudantes, hasta Palenque, y estuvo trabajando. Y estas son réplicas de los moldes que él sacó en aquella ocasión. Tanto el sarcófago como la lápida que lo cubría, que es la que vemos ahí, como soportes del sarcófago. Esa temporada estuve ahí trabajando con don Alberto Rus. Después me había estado en lo profundo, luego me subí a las cresterías de los templos también a hacer levantamientos de cresterías y a tomar dibujo de los relieves que quedaban pegados, habían quedado pegados en esas cresterías durante siglos, ¿no? Todo ese trabajo lo estuve haciendo, disfrutando enormemente. Palenque es un paraíso, es un lugar que emociona, tiene las noches más bellas. No sé, los monos gritan, aúllan, todos los pájaros cantan, el arroyo, que se llama el arroyo La Reina, el baño de la Reina, corriendo el agua. Bueno, era la delicia salir en la noche a recorrer Palenque. Es increíble, es una de veras, una aventura. Para mí fue un descubrimiento la actividad de la museografía, ahí con unos magníficos museógrafos compañeros también de la escuela, pero que profesionalmente ya trabajaban en el museo como museógrafos. Era Mario Vázquez y Jorge Angulo, estaba también María Teresa Dávalos, y pues básicamente eran ellos tres los que manejaban la museografía en el viejo museo. Y juntos hicimos la cámara de Palenque. Ahora, cuando estábamos haciendo la sala Maya, es que me dieron la beca de UNESCO para estudiar museos y museografía, y pues me fui casi año y pico fuera de México con la beca. Y regresando de allá, ya entramos al proyecto de este museo, en el que también ya venía yo muy preparado, más la experiencia que había acumulado trabajando ya 2-3 años en el Museo Nacional de Antropología en la calle de Moneda. Todo esto, entonces quedé como
encargado, bueno, el jefe del grupo de museógrafos que hicimos la planeación inicial de este museo, la parte programática, digamos. Y nos reuníamos con Ramírez Vázquez, y por estar muy cerca además con quienes realizaban el trabajo. Y entonces decían, bueno, el problema es la sala de la prehistoria. ¿Qué hacemos con la sala de la prehistoria? Pues la prehistoria son huesitos, son puntitas de flechas, son así. No sé qué. Le digo, bueno, pero están los restos fósiles. Sí, pero pues, ¿qué le dice a la gente? Un montón de huesos fósiles, ¿no? No sé cuánto. Y bueno, pues vamos a hacer un diorama. Entonces empezó con la idea de hacer el diorama de la cacería del mamut, pero pues era un diorama pequeño y pues no llena esta sala, ¿no? El dioramita no. Entonces, pues fue cuando a mí se me ocurrió, vamos a hacer un mural donde estén del tamaño real los animales y que la gente pueda ver los huesos y ver las figuras y además puede ser un mural que nos llene visualmente las cosas. La secuencia de visita se ha modificado un poco, pero empezaba por una sala introductoria que le informaba al público qué cosa es la antropología. Y después la antropología mexicana en particular se pasaba a estas salas, que ahora veo que las han transformado, que se llamaba la sala de Mesoamérica. Y después pasaba uno a esto que era el poblamiento ya de ese territorio. Con esto empieza el paso de los hombres del Asia, de la parte de Siberia, Kamchatka, que formaba en épocas glaciales un puente en que se podía transitar de un continente a otro, ¿no? El estrecho de Bering estaba cubierto de hielos y se supone que estos señores, nuestros antepasados, pasaron del continente a otro siguiendo su alimento. Aquí ahora en los últimos descubrimientos se ha encontrado algo que no piensa uno. Han encontrado los restos de los perros que acompañaban a los cazadores. Entonces ya pedí permiso para que me dejen pintar los perros. Se me hace precioso que vinieran estos con los acompañados de los perros. Esta fuente se concibió con un valor simbólico. Fue idea del arquitecto Ramírez Vázquez de representar en ese conjunto los 4 elementos, y el aire está representado por el caracol, que es el Ejecatl, el señor del viento, y trae siempre un caracol cortado, que es la representación del viento, ¿no? Ese es el sonido del caracol, tocado de veras en una trompeta de caracol prehispánica, ¿no? Y aquí, bueno, lo del viento es que el viento se arremolina, ¿no? Y va, y además el viento hace sonar al caracol. La misión básica del museo es reunir objetos, nunca se dice qué clase de objetos. Objetos, porque todos los objetos entran al museo, pueden entrar al museo, ordenarlos, estudiarlos, clasificarlos para su control, para su mejor conocimiento, estudiarlos sobre todo, y conservarlos. Todo esto con un fin, porque pues estudiarlos y eso pues lo puede hacer
otras instituciones, ¿no? Los pueden salvar, los pueden guardar, los pueden restaurar, etcétera, pero este tiene el propósito de darlos a conocer. Todo lo que se hace en un museo, de formar colecciones, de las labores de conservación, la investigación que se hace acerca de los materiales, etcétera, todo persigue el propósito de tener esos testimonios de la ciencia, de la cultura, de lo que sea, de todo, de lo que se quiera, para darlo a conocer. Entonces, en ese sentido, ya lo que digo de espíritu, siempre tiene en la base una intención educativa muy importante, que se olvida con frecuencia, lamentablemente, pero es una intención educativa en el sentido más amplio, a través de la observación, a través del disfrute de las cosas, a través de descifrar o reconocer el significado de los objetos. Para todo mundo, la escuela lamentablemente por lo general no se disfruta, ¿no? Pero en un museo su misión es dar esparcimiento, dar solaz a la gente al mismo tiempo que educa. En el proyecto del museo diseñé muchos dioramas, los dioramas de la sala de orientación, y había yo trabajado también con Julio Prieto los dioramas para la Galería del Caracol, donde se reproducen 30 y tantas escenas de la historia de México en sus escenarios que se reprodujeron sobre cicloramas teatrales. Julio Prieto, que era el gran museógrafo de teatro, me buscó porque supo que yo había estudiado con mucho detalle los cicloramas, los dioramas, sobre todo los dioramas en gran escala del Museo de Historia Natural en Nueva York y el de la Historia Natural de Chicago, que son superiores incluso, que estos son muy buenos. Y después en Europa había yo también visto en Inglaterra dioramas en pequeña escala. Entonces los había estudiado muy bien cómo se organizaban, cómo se hacían las escalas, porque el chiste del diorama es que se hacen escenas de gran profundidad, de perspectivas largas, en un espacio muy corto. Y luego lo que se llama el forillo, que es el ciclorama de fondo. Entonces también la pintura que van haciendo, pues se hace el truco de la escala a la distancia. Y la condición más característica es el ciclorama, que es una cosa de teatro. A mí lo que me extrañaba de Prieto, que decía que él no lo sabía hacer, pero si le digo, pero si es un escenario de teatro, pues yo no entiendo. Entonces, pues claro que lo podía hacer. Yo me encargué de documentar y de hacer todos los bocetos de las figuras, en sus actitudes, en su vestuario, y de entrar en la composición que Julio Prieto diseñaba de lo que sería el escenario precisamente del diorama. Al mismo tiempo, nunca dejé de pintar, nunca dejé de hacer ilustración. Para la historia de México, de Armando Ayala Anguiano, que se llamó La aventura de México. Estaba en la sala de orientación. Es distinto. Pero fíjate, este es de 1966 o 65. Son los de Tlatilco, ¿no? Y lo que me hubiera encantado ilustrar, que fue la conquista, ya se le acabó el dinero a Armando Ayala y ya no pudo seguir. Y después que tuvo fondos,
me buscó, pero ella estaba comprometido, me acuerdo en qué otra cosa y no pude. Y ya son mis territorios. Mira, aquí hay bocetos de esculturas que nunca se han hecho, nunca se han hecho. Son del Caracol del Museo, son réplicas. Miren, esta es la aldea de Chupícuaro, que en realidad está imaginada, porque Chupícuaro cuando lo exploraron, pues había desaparecido hacía ya tiempo y parece que el terreno del río Lerma lo había inundado en algunas ocasiones. Y total, los restos de la aldea, pues casi no quedaban más que algunas huellas. Pero lo que sí se encontraron fueron tumbas, cantidad de tumbas, y dentro de las tumbas una riqueza de figuras, las figuras de Chupícuaro, que son hermosísimas, ¿no? Es una cerámica de una calidad extraordinaria. Jorge Agostoni había colaborado y se había conocido con Guillermo Bonfil cuando se hizo el Museo de Antropología, el Nacional. Hizo una o dos salas etnográficas. En una era asesor Guillermo Bonfil, en la otra era Fernando Cámara, el asesor. Y entonces cuando me dijo hay que hacer la dirección de museos, piénsale tú como podrías, luego lo vemos, revisamos, discutimos, esto para darle forma. Y entonces, bueno, una de las secciones de la dirección era hacer la museografía, ¿no? Tanto edificios como exposiciones, como era de exposición. Había otra, era control de colecciones, era otros museos escolares, etcétera. Eran varias secciones de la dirección de museos. La nueva organización, y cuidamos muy bien de que fuera muy eficiente, que se hicieran las cosas muy bien programadas. Los museos grandes, yo creo que se hicieron unos 7 museos grandes en esa época. Bueno, los museos escolares y museos de sitio también se arreglaron varios. Cada museo tenía un sistema distinto de registro de colecciones. Incluso, bueno, pues con el Museo Nacional, ¿no? De moneda, y incluso en el nuevo museo y todo esto, seguían todavía sistemas del siglo pasado, ¿no? Y, en fin, entonces la primera idea fue uniformar el sistema de registro de colecciones de los museos con un mismo sistema, una misma ficha, una misma clave para llevar ese control. Y entonces se fue reglamentando eso, también la capacitación del personal, la definición de puestos, se empezó a usar por primera vez el término curador. Cuando digo, bueno, vamos a arreglar esto, porque los conservadores son los que conservan los objetos, y en los museos a los curadores se les llamaba conservadores, pues venía de mucho tiempo atrás. Pero había un lío porque no se sabía si era conservador, curador o conservador. Dije, bueno, pues dejemos de cosas. En todos los museos del mundo, bueno, no en todos, pero en casi todos, o por lo menos en los más prestigiosos, el que está a cargo de las colecciones de un museo se llama curador. Y desde luego pueden también, porque también ven los contenidos temáticos de las exposiciones. Y planear exposiciones puede ser parte de su labor. Y
Cuando dejamos el instituto, 5 años después de haber iniciado ese programa, yo creo que como un 70% de los museos del país ya se habían puesto al día con este nuevo sistema. Es una buena labor que se pudo hacer por la creación de la dirección de museos, porque ya la dirección de museos decía, ahora vamos a hacer así las cosas. Antes cada quien las hacía como quería, como podía, más bien, ¿no? Pero así fue como hace 50 años me inicié en la museografía, ¿eh? Cantidad de años, cantidad de oficios, cantidad de aventuras. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.